Constituye un inmenso placer para el suscrito y un honor desde luego también, tanto para mí como para la Corporación Excelencia en la Justicia, esta muy deferente invitación cursada por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Quiero de manera especial agradecer a sus directivas, por supuesto a su presidente y a su vicepresidente, ambos exprofesores del suscrito, lo cual es una presea académica que llevo siempre con mucha muy buena disposición. Tanto el doctor Jairo Parra como el doctor Ramiro Bejarano, conocidos abogados litigantes, que tanto han aportado a la ciencia jurídica y por supuesto también al estudio del derecho procesal. Como desde luego a su secretario general, al doctor Ulises Canosa, un destacado jurista que también hace parte de nuestra junta directiva. Quisiera, una vez lo anterior, también agradecer a la inmensa cantidad de estudiantes, abogados litigantes y jueces que con gran valía prestan ese servicio a la nación para efectos de referirme a aspectos centrales de una eventual reforma a la justicia. Quisiera dentro de ello también significar lo siguiente a manera de radiografía, y es pasar dentro de ese análisis a dar un contexto de cómo está hoy en día nuestra justicia. Parto del elemento inicial de la insuficiencia del número de jueces. Nadie discute que es imprescindible incrementar el número de funcionarios judiciales en Colombia y en particular de nuestros jueces. Nuestro país tiene por cada 100.000 habitantes una tasa, un promedio cercano a los 10.95 jueces, cuando los lineamientos internacionales indican que la reflexión esencial es que se cuente por 65 jueces por cada 100.000 habitantes. Es mucho entonces lo que todavía se puede hacer a ese respecto. Pero de otro lado también debemos señalar un elemento fundante como segundo, y es que aunque la Constitución del 91 signó de gran autonomía a la rama, no le dio también una autonomía presupuestal. Y por eso nuestra administración judicial tiene que ser mendicante ante la chequera larga, entre comillas, del Ministerio de Hacienda, para efectos de que se disponga de una partida presupuestal decente. En ese sentido también es un elemento que no se nos escapa, el concertar una posible reforma para que precisamente sea la rama más independiente en ese criterio tan trascendental. Y de otro lado también que esto se ate a una posibilidad de contar con recursos que, por ejemplo, podrían estar unidos a un porcentaje específico del Producto Interno Bruto, desde luego con una actualización dependiendo del fenómeno de la inflación que se hubiera presentado en el último año vigente. Pues bien, siguiendo dentro de ese recuento, podríamos también señalar que la carga de trabajo judicial es desbordada. Yo creo altamente, y como Corporación Excelencia en la Justicia sí lo decimos, en la gran capacidad que tienen nuestros jueces y nuestras juezas. En ellos está depositado uno de los ejercicios más importantes de toda democracia, como lo es precisamente asegurar una idónea justicia, una justicia imparcial, eficiente también. Pero encontramos que es tanta la conflictividad social, ciudadana y por supuesto la jurídica, que nuestros jueces están viendo abocados al estudio de una altísima carga judicial. Por eso ese no es un elemento menor y pensamos que deberían existir reflexiones para flexibilizar ese trabajo con propuestas tan significativas como las que ahora más adelante vamos a señalar. También dentro de ese punto, dentro de ese recuento de radiografía, podemos considerar que es mucho todavía lo que falta en materia de modernización tecnológica de nuestra justicia. La pandemia nos impuso un elemento y un reto característico para acercar y, si se quiere, profundizar en la dotación de esos instrumentos para nuestros juzgados. Con beneplácito debemos reportar que esta misma semana surtimos un ejercicio muy importante de balance de gestión de las altas cortes, en lo que hace de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura y por supuesto de la Jurisdicción Especial de Paz, a efectos de señalarle a la ciudadanía en una bien avenida rendición de cuentas el trabajo realizado por estas altas corporaciones en esta cuarentena y confinamiento. Y los resultados son absolutamente loables. Son corporaciones judiciales que también junto con nuestros jueces
se han entregado con devoción a la prestación de ese servicio. No obstante lo anterior, se requiere precisamente impulsar definitivamente, y como bien lo señalan las cabezas de la rama, la creación y la introducción entera del expediente electrónico, con la finalidad de facilitar el ejercicio de surtimiento, realización de audiencias por medio de la virtualidad, como también la consagración de ir sustituyendo lo escritural por lo virtual. Y otro elemento también fundante, que se conozca, como ya se viene haciendo, y se difundan de manera apropiada y para el conocimiento general las providencias emitidas o expedidas por toda nuestra justicia. Pensamos también dentro de eso que hay que revisar el elemento ya antes concitado de una desmesurada litigiosidad. Es decir, estamos hablando específicamente de una alta concentración de litigios en nuestro país. Las cuestiones más nimias, más simples, más frugales, tienden precisamente a judicializarse, con el perjuicio que esto reporta una alta carga y concentración en la resolución de controversias dentro de nuestro bien avenido aparato judicial. Por eso, pensar en desjudicializar algunas materias, también, ¿por qué no decirlo?, en despenalizar, pensando en el sistema penal acusatorio y otros, son elementos que también consideramos absolutamente indispensables. Pero pasemos a otro aspecto que no se nos puede escapar, y es el que está ligado concretamente a la forma como estamos surtiendo hoy en día la capacitación en materia jurídica. Y me refiero por sobre todo a los estudios de pregrado. Tenemos un incremento importante en la creación de nuevas facultades de derecho en las últimas décadas, pero coherente con eso también el egreso de múltiples personas para precisamente introducirse en la carrera laboral en materia jurídica. Y la gran preocupación no es que existan tantos abogados como de hecho hoy en día lo son. Según el reporte último del Consejo Superior de la Judicatura, más de 350.000 abogados con tarjeta profesional, sino también otro aspecto muy relevante, y es la calidad de nuestros estudios en derecho. Tan solo el 24% de nuestros estudios jurídicos tiene conocimiento y reconocimiento de alta acreditación. Por ende, se requieren también importantes reformas a ese respecto. Pasemos, una vez diagnosticado de manera rápida este escenario de la justicia, a propender por medidas que pensamos pueden facilitar el acceso, la eficiencia, la descongestión judicial y a depurar precisamente el trabajo judicial. Quisiera empezar entonces por lo último, la formación de los abogados. Pensamos que hay que elevar las condiciones mínimas para otorgar el registro calificado a los programas de derecho e incluso crear incentivos para la acreditación de alta calidad. Dentro de ese escenario, nos parece también muy importante, aparejado a la flexibilidad curricular, contar con unas materias mínimas que hagan precisamente de nuestros estudiantes personas avesadas en dos materias que nos parecen claves en su próximo y futuro ejercicio a nivel judicial o a nivel litigioso o a nivel de asesoría profesional. Y es precisamente contar con un mayor rudimento en cuanto hace el tema de las obligaciones. Bien decían tratadistas a ese respecto, voy a citar al doctor Abel Mercado, que decía que el que sabe obligaciones, bien de alguna forma se puede considerar que sabe derecho por esa noción fundamental que a ese respecto se considera. Pensamos igual también que se debe fortalecer la tarea de los consultorios jurídicos de las universidades. A ese respecto, ya existe un proyecto de ley presentado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, el que se supone precisamente le va a generar un mayor acceso ciudadano a la justicia y sobre todo a aquellas clases y personas menos favorecidas. Ese es un elemento además importantísimo para ligar nuestra profesión a ese aspecto siempre importante del bien o del buen trabajo social. Pasando a ese tema fundamental, académico, creemos también que cuando hablemos de reformas a la justicia, no solo debemos hablar de una como tal. Siempre se ha privilegiado como reforma a la justicia por los últimos gobiernos y por los últimos ministros de justicia una noción en particular, y es lo que hace de la arquitectura institucional de las altas corporaciones.
Y nos parece y compartimos las reflexiones que las mismas altas cortes hacen a ese particular, que desde luego ahí es forzoso y necesario una reforma, una modificación a ese diseño constitucional. Pero también debemos aparejar reformas complementarias importantísimas, micro reformas, en aras de buscar esos objetivos previamente señalados: acceso, eficiencia y descongestión. Dentro de ellas encontramos precisamente que es importante, desde este punto de vista, armonizar los códigos procesales y volver a beneficiar ese criterio fundamental que ya los profesores del derecho nos señalaban, ese valor que tiene, intangible, que tiene la cosa juzgada. Y en ese sentido nos parece que podría ser beneficioso reportar un mayor cierre de la administración judicial en cuanto hace, por ejemplo, al incentivo de la creación de más procesos de única instancia. Cuando un proceso tiende a tener múltiples instancias, como hoy en día pasa en Colombia, resulta que al final del día la adquisición de ese valor supremo de la cosa juzgada es prácticamente inalcanzable. Si hablamos de un trámite ordinario, por así decirlo, y pensamos en sus dos instancias, más la posibilidad de incursionar en un recurso extraordinario, más después, luego de ello, la consabida acción de tutela en sus dos instancias, más la eventual selección de la Corte Constitucional, más ese recurso adicional conocido como el incidente de nulidad, estamos hablando de 7 batidas, de 7 posibilidades distancias ellas distintas, que por cierto perturban ese elemento de celeridad. Por tanto, hay que fortalecer la única instancia. Nadie garantiza que la posibilidad de una segunda determine una mejor posibilidad de resolución de ese conflicto en particular. Debemos nuevamente confiar en aquella base judicial. Y para ello la Corporación Excelencia en la Justicia presentó en curso de hace 2 semanas un proyecto de reforma judicial muy importante. Se refiere al fortalecimiento de la justicia local, de la justicia municipal. Es un proyecto que concitó la atención de la Procuraduría General de la Nación y de su actual procurador, quienes fueron precisamente los que invitaron a la Corporación Excelencia a ese muy buen ejercicio. Y se consultaron a más de 9.000 ciudadanos en prácticamente todos los departamentos del país para llegar a esa noción fundamental de fortalecimiento a esa justicia local. Pero además, dicho sea de paso, tenemos que también pensar en hacer más flexibles los procedimientos para garantizar que no el tecnicismo jurídico, sino que el acceso se facilite no solamente al ciudadano de a pie, que así lo requiere, sino también a toda la comunidad jurídica en general. Dentro de eso, pensamos que hay que racionalizar la demanda y fortalecer la tarea de la prevención de la conflictividad, cuando no precisamente la muy buena tarea que le prestan los llamados métodos alternativos de solución de controversias a la justicia, pensando en la conciliación y pensando en el arbitraje. Y cursan a ese respecto dos reformas presentadas por el Gobierno Nacional, que la Corporación Excelencia en la Justicia acompañó, que hizo parte de sus reflexiones por medio de esos comités de expertos, y que pensamos que pueden generar un muy buen suceso. Pero adicional a eso también hay que mejorar la oferta y pensamos que hay que garantizar una carrera judicial sólida, pertinente, fortalecer la escuela judicial para darle precisamente plena autonomía en cuanto a su tarea de capacitación y, por supuesto, reducir la brecha salarial en el sistema de justicia. Esas son, por así decirlo, micro reformas, pero reformas supremamente importantes. Nosotros, desde luego, acompañamos algunas de ellas que han sido objeto de estudio, de reflexión, de avance, por centros de pensamiento tan importante y de reflexión jurídica tan válida como, por ejemplo, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Pero también por otros muy importantes escenarios, como por ejemplo los consultorios jurídicos, las universidades, otros centros de pensamiento, la misma Corporación Excelencia en la Justicia, y desde luego lo que hace también de la reflexión de los abogados, de los jueces y muy importante también de los sindicatos de la rama. Nosotros entendemos muchas de las reflexiones que plantean cotidianamente esos sindicatos y la gran mayoría de ellas nos parece
pertinentes para precisamente consolidar un aparato judicial absolutamente sólido. Dentro de otro parámetro podemos entonces hablar de esa gran reforma a la justicia. Y ahí nos parece que es necesario ajustar el modelo del constituyente del 91 por medio de varias reformas. Primero, y así lo digo, a nombre de la Corporación Excelencia de la Justicia y como convicción propia, la Corporación Excelencia no participará ni acompañará ninguna reforma que tienda a afectar el actual esquema de bien avenidas trayectoria que tienen nuestras cortes, algunas de ellas centenarias y otras recién creadas. Por ende, ideas como corte única no es una idea que nos seduzca y que nos parece además ciertamente impropia. Lo que hay que hacer es fortalecer las 4 altas cortes que tenemos, más claro que sí, también la Jurisdicción Especial de Paz. A ese respecto también señalo que no estaremos de acuerdo en una modificación o en una extinción que se haga de la justicia transicional. Pensamos que es un esquema válido que hay que además respetar. Pero dentro de ese escenario preambular sí quisiera citar algunos aspectos que me parece requieren ese ajuste mencionado. Primero, debemos pensar en si las facultades electorales le vienen sirviendo o no a las altas cortes. Yo creo que, y lo hizo con muy buen suceso, el Consejo de Estado de manera seria, de manera pertinente, y así también de manera seria y pertinente lo hizo la Corte Suprema de Justicia frente al proceso de elección del último Procurador General. Pero más allá de eso, nuestra preocupación no es que se haga de manera transparente, que como repito, se hizo así en esta última fase, sino el tiempo que pierden nuestros magistrados de alta corte en la atención debida de esos procesos electorales. Y por eso la reflexión en principio es qué tanto le sirve a la jurisdicción la subsistencia de eso que se ha dicho puede ser un regalo envenenado. Pero de otro lado también es muy importante señalar que hay que recuperar el valor del precedente judicial. El doctor Blas Herrera Anzoátegui, un conocido tratadista en materia de derecho laboral, precisamente privilegiaba ese concepto en cuanto a lo que hace que las sentencias de las altas cortes tengan cierta obligatoriedad para que terminen generando seguridad jurídica y predictibilidad. Y ese es un escenario que también nosotros acompañamos. Habría uno tercero, elevar las condiciones y las calidades para llegar a ser magistrado de las altas cortes e incluso de la jurisdicción o de la justicia en general. Pero en lo que hace de las altas cortes, por supuesto que nos parece deseable que aquellas personas que culminen, ya bien sea como carrera judicial o carrera litigiosa su vida, se dediquen precisamente a ese ejercicio de manera amplia, de manera fundamental. Y por eso sí nos parece que para darle más seguridad a la jurisprudencia debería extenderse el periodo de los magistrados, pasar de 8 a más años. Se habla de 12. En los Estados Unidos, por citar un ejemplo cualquiera, esa carrera, la persona que lleva esa gran corte, esa Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, tiene permanencia vitalicia. Y ello para asegurar, con muy buena razón, que no perdamos ese muy buen elemento humano que tenemos hoy en día en nuestras cortes, pero además con otra finalidad clave, y es que esos magistrados no se preocupen luego de culminar su ejercicio como tal, de tener que litigar, sino que se dediquen a un elemento que nos parece además que asegura tranquilidad para absolutamente todos y es, por ejemplo, dedicarse al ejercicio de la cátedra universitaria. Por cierto, ya lo mencionaba, en un cuarto punto, garantizar un presupuesto digno para la rama. Y cualquier figura que se ate a ello nos parece que es altamente significativo. Estas son, pues, queridos amigos y amigas, algunas reflexiones importantes sobre el funcionamiento de nuestra justicia, sobre su estado actual y sobre posibles reformas que la Corporación Excelencia en la Justicia viene analizando, reflexionando y, por supuesto, volcando al conocimiento. Pensamos que con el muy buen acompañamiento de institutos tan serios como el Instituto Colombiano de Derecho Procesal y centros de pensamiento también de tanto reconocimiento como la Corporación Excelencia de la Justicia,
más la vocería de la rama, en sus jueces, en sus sindicatos, en sus magistrados de altas cortes, en sus magistrados de tribunal, tiene precisamente la posibilidad, unido a la academia, a los abogados litigantes, de encontrar esa llave que parecería haberse perdido en el fondo del mar. Tenemos una justicia sobrediagnosticada. En la Corporación de Excelencia de la Justicia reposan múltiples estudios a ese respecto. Ya es el momento entonces de pensar en unas reformas importantes. Y esa es una tarea que concita la iniciativa, por supuesto, de la justicia y de sus órganos que pueden presentarlo así, pero también del Ministerio de Justicia. Cuando hablamos del Ministerio, otro elemento ya para cerrar que me parece fundante es que los ministros o las ministras tengan tiempos más sólidos y mínimos para asegurar una buena gestión. Se sorprenderán ustedes con la estadística. En los últimos 10 años, en la última década, hemos tenido ese mismo número de ministros. 10. 7 de lo que hace del gobierno Santos y 3 en lo que hace del gobierno Duque. Quiere ello decir, en principio, que la vida útil de un ministro no sobrepasa, sino cuando más el año. Y nos parece que siendo el órgano rector para efectos de coadyuvar, de ser un excelente canciller entre el gobierno y la rama judicial, pero además de impulsar toda esta agenda legislativa, ese ministro, esa ministra, debe tener asegurado un tránsito muchísimo mayor externo. Nos parece, pues, que esos son elementos fundamentales. Quiero agradecer de manera nuevamente franca y extensa a las directivas del Instituto Colombiano de Derecho Procesal esta muy importante y honorífica invitación. Y por supuesto también a todas las personas que se han tomado el tiempo para revisarla y mirarla. En la Corporación Excelencia en la Justicia, que está próxima a cumplir 25 años, encontrarán ustedes un ente que de manera directa, porque así habla el suscrito y así habla la corporación, esté dispuesto a denunciar el irregular hecho judicial, pero también a reconocer y a defender a la jurisdicción, a defender, por ejemplo, nuestra configuración en cuanto hace la arquitectura de las altas cortes. Por eso, repito, para estos efectos, que se habla ya de tantos eventos de reforma. La Corporación Excelencia de la Justicia no acompaña la idea de la creación de una corte única y no acompaña, de otro lado, la eliminación de la JEP. Muchas gracias y la mejor de las suertes.